Se enamoró del peronismo por un libro de Evita que encontró guardado en unas cajas de su familia, Una calurosa siesta formoseña. Fue una de las jóvenes que la dictadura más oscura de nuestro país quiso desaparecer y diezmar, pero no pudo. Su formación y militancia la llevaron 2 veces a ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Actualmente la vimos presidir la honorable Convención Constituyente que reformó nuestra Constitución. Hoy conocemos a la licenciada Graciela de la Rosa, candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria. Bienvenida, licenciada Graciela de la Rosa, a este ciclo de entrevistas. Primero que nada, felicitaciones por su candidatura y queremos saber qué sensaciones tiene de esta posibilidad de volver al Congreso Nacional. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, la verdad que va a ser la tercera vez que voy a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, es una sensación de alegría. La verdad que estoy muy contenta con la nominación. Y también una sensación de que estamos en un momento crítico de la Argentina, en un momento difícil de la Argentina. Incluso ahora, ¿no es cierto?, mirando la televisión y viendo lo que está sucediendo frente al Congreso, con todas las situaciones, discapacitados, el tema, por supuesto, de los jubilados, de todos los miércoles, y bueno, y lo que está ocurriendo en el país, bueno, es una sensación de que hay que jugarse hoy, ¿no es cierto? Hay que jugarse por la provincia, hay que jugarse en la defensa de los derechos de los formoseños y formoseñas y en defensa de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el país es una situación muy difícil y evidentemente que se necesita frenar, ¿no? No es política, despolítica, yo digo yo, porque no hay una política pública, cuando lo público no forma parte, ¿no es cierto?, incluso del lenguaje del presidente de la Nación. Entonces, es hora de defender, y defender las conquistas también que hemos tenido en las últimas décadas en la Argentina. Y bueno, es una situación que de alegría por la nominación y por la representación que voy a tener de todos los formoseños y formoseñas, pero también sé que es un momento difícil. Y bueno, pero estamos preparados porque el peronismo siempre está preparado, ¿no? Sin duda. Nosotros tenemos una historia bastante particular de familias de peronistas desde el 45 hasta ahora, y bueno, y el peronista siempre sale a defender los derechos y está en los momentos más difíciles. Sin dudas. Bueno, usted además es una figura política de vasta trayectoria, como bien sabemos. Estuvo 3 veces en el Congreso de la Nación, también tuvo que hacerse cargo de auditar justamente a nivel nacional en su momento. Pero queremos arrancar por el principio, como quien dice, ¿no? Y que nos cuente, de dónde viene, dónde nació, dónde transcurrió su infancia, sus primeros años, sus estudios secundarios y luego los universitarios. Bueno, yo nací en Laguna Blanca. Un lugar muy especial. Y bueno, pero viví hasta ahí hasta los 5 o 6 años. Ajá. Después mi papá, como era administrador de la desmotadora oficial, que en ese tiempo, las desmotadoras que todos saben que son fábricas donde ingresa el algodón en bruto y salen los fardos de fibra. Digo yo, como mucha gente no conoce, y eran nacionales, eran estatales. Y una de las premisas que tenían esas desmotadoras oficiales era mantener el precio del algodón. Era una intervención, digamos, en ese tiempo del Estado Nacional para mantener los precios, ¿no? Sobre todo para que sea un poquito más justo a todos los pequeños productores que son los que tenían algodón. Entonces mi papá se iba mudando, como era nacional, de Laguna Blanca nos mudamos a Santiago del Estero un tiempito, después a Goya, Corriente, y finalmente volvimos al Colorado. Que fue en el Colorado, yo desde los 7 años hasta los 17, hasta que me recibí, así que hice prácticamente toda la primaria y toda la secundaria. La primaria en la escuelita del Arco, la escuelita de la 186 del Arco, decíamos porque está el Arco antes del puente que cruza el Chaco. Y bueno, fue una infancia muy feliz, una infancia a orillas del río Bermejo,
jugando con todos los animales que había, con los monos, teníamos un monte atrás, o sea, bueno, una infancia feliz con la naturaleza. Y bueno, fui una niña, además, como vengo de familia de maestros, Ajá. entonces yo ya aprendí a leer y escribir a los 4 años. Ah, bien. Y bueno, así que era como una alumna modelo de Claro. la mejor alumna. También me pasó eso en la secundaria, que era muy traga, digamos, ¿no? Así que bueno, recibí la medalla del mejor promedio, de la historia del colegio cuando me recibí. Y bueno, pero eran tiempos también difíciles en la Argentina, tiempos de cambio, tiempos Sí. de transformación. Así que yo en el 73, cuando me fui a estudiar a Resistencia de Ciencias Económicas, bueno, empecé a militar rápidamente en la Juventud Universitaria Peronista. Ujú. Que estaba muy en auge en ese momento, ¿no? Sí, en el 73 Porque era el tenías regreso que de militar. Perón, claro. Porque el 73 era, bueno, el auge de la democracia. Claro. O sea, habíamos pasado por distintas dictaduras militares. Sí. Y eso es algo que a veces no se entiende, ¿no? Sí. O sea, tuvimos la infancia en dictadura con la proscripción del peronismo, la adolescencia en dictadura, Sí. y había gente que pensaba que era normal eso, ¿no? Que lo normal es que apenas asumía un gobierno democrático, a los 2, 3 años venía un golpe militar. Claro. Entonces asumías como natural los golpes militares, y bueno, en el 73 pura democracia, y bueno, todos los movimientos estudiantiles, peronistas y no peronistas, militaban, digamos, ¿no? Militaban sus ideas en la universidad, y bueno, ahí yo ya empecé a militar en la JUP. ¿Qué la inspiró a militar, digamos? ¿Hubo una persona, hubo un hecho puntual en su vida o simplemente la vorágine del momento? ¿Qué fue por lo que usted dijo, bueno, me voy a involucrar? Primero que toda mi familia es peronista, mi papá también estuvo preso en el 55, mi abuelo estuvo preso en el 30, porque era irigoyenista, o sea que venimos de familias políticas. Claro. Pero a mí el peronismo me enamoró cuando la descubrí a Evita, que yo la descubrí por casualidad, porque claro, eran tiempos también de dictaduras, y bueno, yo veía que en mi casa se reunían, en mi casa y en otras casas, Sí. se reunían, hacían reuniones y tenían cajas con libros, cajas que leían y después guardaban. Y bueno, y yo siempre cuento que una siesta, una siesta calurosa en el Colorado, dije, bueno, voy a ver qué tienen esas cajas, porque se guardaban en un depósito. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Recuerda? Y yo no sé cuántos años tenía. Pero ya iba al colegio. Sí, iba a la primaria, así que yo creo, no sé, siempre ubico más o menos 8 años, digamos, 8, 9 años. Y bueno, fuimos, y bueno, mis hermanos también, que eran toquetones en todas las cosas. Curioso, y aparte que teníamos que dormir a la siesta, Claro. nosotros nos escapábamos de la siesta. Y bueno, y ahí abriendo una caja, veo un libro que es La razón de mi vida. Nada más y nada menos. La razón de mi vida, pero veo la foto tapa. Y la tapa, y entonces ahí descubro que había una historia que no nos contaban. Claro. Como que nosotros estamos viviendo una vida y había toda una historia, un entramado, digamos, un subsuelo de la patria, y eso que no nos contaba. Pero ¿quién era esta mujer? Después, con el tiempo, entendí quién era ella, la leí y demás, pero me impactó eso, ¿no? Claro. Era como encontrar y ver la parte oculta, ¿no es cierto?, de la historia argentina. Y nada mejor para un niño o una niña de esa edad que encontrar algo que no te están mostrando, porque pareciera que genera el efecto contrario, ¿no? Como que más querés saber, más querés investigar o involucrarte. Fíjate que era un tiempo que en la secundaria todavía se estudiaba educación democrática, y donde enseñaban la primera y la segunda dictadura. La primera era de Rosas y la segunda de Perón. Claro. Eran los libros que se estudiaban en la secundaria. La historia oficial, podríamos decir. Exactamente, esa era la historia oficial. Y uno entendía que había otra historia. Y ahí cuando inició, bueno, su vida universitaria, porque uno tal vez dice o tiene ese prejuicio de, bueno, una carrera de ciencias duras, como las ciencias económicas, y por ahí un rol más social, como el rol militante. ¿Cómo convivían en esos años de juventud?
No, yo creo que era un año de enorme militancia. O sea, el que ya no militaba a los 17, 18, 20 años, como decía, yo tenía una profesora creo que era Economía 2 o 3, no me acuerdo, que era lo que podríamos llamar gorila, ¿no? Sí. O sea, era Antiperonista. antiperonista, vamos a decirlo así, pero una excelente profesora. Y bueno, y su hijo era socialista, claro, porque viste que todos militaban. Claro. Entonces ella, a veces le cargaban los propios chicos y decía, no, no, mi hijo tiene 20 años, déjale que sea socialista, decía. Porque si no sos peronista o socialista a los 20, ¿qué vas a hacer a los 40? Claro. Decía. Y ella que era antiperonista, ¿no? O sea, era un mundo distinto, Claro, un mundo donde uno descubría la democracia, que podías hablar, podías votar, claro. podías hacer un montón de cosas. También duró poquito, ¿no es cierto? Porque estoy hablando del 73 al 76. O sea, ese breve cielo, ¿no? Como dice el nombre de la película, que duró 3 años. Claro. Y bueno, y después cambió drásticamente porque vos sabés que si bien estábamos acostumbrados a los golpes militares, obviamente que el golpe militar del 76 no fue parecido al resto de los golpes militares, sino que bueno, fue un golpe terrible para Argentina y sí que marcó una historia y una bisagra en la historia argentina, sobre todo, ¿no? Con todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Con la enorme represión y los desaparecidos y los niños perdidos y demás. Bueno, y a todos nos agarró en plena militancia el golpe militar. Bueno, usted de hecho es un testimonio vivo de esa época. ¿Qué nos puede contar, qué recuerdo que quiera compartir con nosotros de cómo transitó esos años más oscuros de nuestro país, podríamos decir? Bueno, la verdad que yo recuerdo en la cárcel, recuerdo la cárcel porque estuve en la alcaidía de Resistencia y después, bueno, en la cárcel federal en Buenos Aires, en Devoto. Y bueno, yo recuerdo la vida de la cárcel, la vida durísima, una vida donde no sabías qué pasaba en el exterior. Claro. Y siempre recuerdo la solidaridad de las mujeres con las mujeres. Mira, yo recuerdo en la alcaidía de Resistencia, que ahí yo pasé los primeros meses del 76, que eran los más bravos. Y bueno, y las mujeres, digamos, las presas políticas teníamos nuestras celdas. Sí. Y las presas comunes tenían varias celdas. O sea, primero estaban las presas comunes y al fondo las presas políticas. ¿Pero todas en el mismo pabellón? Todas en el mismo pabellón porque era un lugar chiquito. Ah, claro. Pero nosotros estábamos totalmente incomunicadas. Sí. Absolutamente incomunicadas. Ya no sabíamos qué pasaba. No teníamos visita, ni diarios, ni nada de esas cosas. Entonces, teníamos los recreos, por supuesto, no podíamos hablar con las comunes, como decían ellos. Sí. Y bueno, pero siempre había algún roce, ¿no? Claro. Siempre le hacían limpiar, qué sé yo, a una presa común, digamos, y bueno, y se acercaba a la celda y siempre mantuvimos una comunicación. Claro. Entonces, como nosotros no teníamos comunicación con el exterior y las presas comunes eran muy pobres, ¿no? Eran muy pobres. Y generalmente, bueno, estaban por prostitución y asesinato, porque varias habían asesinado a sus maridos, digamos, en distintas circunstancias. Sí. Entonces ella, por ejemplo, como el baño era común, ellas pedían ir al baño. Sí. Llevaban papel de diario, porque no tenían papel higiénico. Pero generalmente eran los diarios de un día o 2 días atrás. Ah. Entonces ellos iban al baño y en un lugar determinado nos dejaban los diarios. Cuando se iban, nosotros pedíamos ir al baño, íbamos a ese lugar, sacábamos el diario, que te imaginás que sin ser vista, digamos, por la celadora, estaba terminantemente prohibido, y podíamos más o menos enterarnos de lo que estaba pasando afuera. Realmente un gran acto de solidaridad. Gran acto de solidaridad. Y ellos entendían la política. Claro. Entonces nos decían, bueno, el día que ustedes salgan, acuérdense de nosotras, siempre nos decían. Acuérdense de nosotras, que nosotros sufrimos tanto. Claro. Y bueno, esa solidaridad, y aparte porque ellos perdían mucho si es que algún se claro, la era muy arriesgado. Muy arriesgado lo que ellos hacían.
sin a lo mejor esa militancia que uno Claro. tenía, ¿no es cierto? Y esa solidaridad de las mujeres a mí, la verdad que es impactante. Y la solidaridad de mis propias compañeras políticas, Claro. porque en ese tiempo también, yo cuando me tuvieron estaba embarazada de mi primer hijo, y obviamente que la comida era como una sopa, digamos tipo aguachenta, Sí. y sin carne. Entonces lo que hacían las compañeras éramos 3 embarazadas. Sí. Entonces el resto de las compañeras tomaban ese líquido, separaban todo lo que sea carne, papa, zanahoria, Claro. para las embarazadas. Y ellas durante meses que estuvimos ahí, ellas tomaban solamente la sopa y eso nos daban a nosotros, porque también se sufría hambre, era muy poca la comida que nos daban. Claro. Entonces ellas incluso guardaban sus propios panes, no comían sus propios panes para darnos a las embarazadas. Yo te digo, esa solidaridad entre mujeres en esos extremos, digamos, que tiene la vida, en esas situaciones que es todo o nada, Sí. ellos nos dieron todo, ellas nos dieron todo. Entonces, por eso abrazo todo lo que sean derechos de las mujeres y demás, porque sé lo que significa. Y Es pienso, ¿no? importante. Esa es la verdadera solidaridad o generosidad, porque es fácil dar Claro. cuando te sobra, pero Exacto. cuando no tenés o tenés Así es. poco y compartir para alguien que vos sabés que quizás lo necesita igual o más que vos, es lo destacable, me parece, de esta historia. Y creo que también es algo que refleja o que se sigue reflejando en el movimiento de mujeres, Sí. sobre todo dentro del justicialismo Así también, es. que ha crecido un montón. Y bueno, la verdad que le agradezco mucho que comparte esa historia porque me parece que es una fotografía de Claro. esa época también, o de esa situación, ¿no? Que tuvieron que Así es. atravesar. Y las celadoras le decían Sí. a ellas, dice, no hablen con las presas políticas. Y otra le decía, no pasa nada, dice, porque yo sé, ahora son presas políticas y el día de mañana van a ser diputadas, le decía, ¿viste? Ah, unas visionarias. Sí, el día de mañana van a ser diputadas, ¿viste? Y un día me encontré en la calle Resistencia con una de las presas, que en ese tiempo, acordate que era dictadura, así que ellos arrancaban con todo. Si ven a la calle, por ejemplo, ¿viste? Sí. Y gente que estaba en la calle tirada, lo llevaban ahí, sí. y las mujeres, todo. Y había un grupo de niñas que ellos llamaban niñas prostitutas, y la menor tenía 7 años. Claro. La menor tenía 7 años. Solo por Y- estar en situación de calle. Exactamente. Era una cosa increíble todo lo que pasó. Pero bueno, esas son las cosas también que te quedan, ¿no? Y entonces decir, bueno, si en esa situación fueron tan solidarias, yo tengo que ser Claro. solidaria siempre, y más cuando uno puede, ¿no? Y tiene la posibilidad, por ejemplo, de ser legisladora y cambiar las leyes y luchar por sus derechos. Entonces, esa cuestión me conmueve muchísimo. Humana, sí, sí. Y luego, ¿cómo siguió? Bueno, usted recuperó su libertad, ¿en qué año? ¿Y cómo siguió su vida a partir de eso? Bueno, recuperé la libertad, y bueno, tuve que salir del país. Porque si bien me habían dado la libertad, al mismo tiempo el grupo de presos y presas políticas que salimos en libertad, bueno, fuimos llevados al ejército, a un regimiento, donde nos dijeron, bueno, que nos daban la libertad, pero que nos iban a dar un tiempo, ¿no? No nos iban a dejar ni trabajar, ni estudiar, ni comunicarnos, ni reunirnos, y que todo ese grupo, el objetivo que tenían ellos es que, decían, contar rebanitos desde abajo, ¿no? Decían, ¿no? Claro. El objetivo de ellos es que nosotros algún día nos enterraran. Entonces, ante esa situación, yo cruzo la frontera y me voy a Brasil, y en Brasil tuve Naciones Unidas, la ACNUR, de Naciones Unidas, me reconoció como refugiada política, y bueno, tenía que elegir, pero era bastante, digamos, temporario la cuestión, porque incluso Brasil tenía problemas, eso en el año 80, problemas políticos. Entonces, Claro. tenía que elegir 3 países distintos como para ir a residir, digamos. Y bueno, yo había elegido Francia, elegí México, y bueno, y había elegido, ahí no me acuerdo, un país también de Europa que estaba recibiendo
Suecia. Ujú. Ah. Y la casualidad que en la misma semana recibí las propuestas de los tres. Ujú, Entonces, entre Suecia, Francia y México, elegí México. ujú. Y ahí fui a México, México me reconoció. ¿Por la cercanía o...? Y por Latinoamérica, Claro, ¿no por es eso. cierto? Para no perder, digamos, la cuestión de estar en mi tierra, de Claro. todos modos, ¿no? Que La patria grande. la patria grande, y que aparte te das cuenta que tenemos la historia común, que tenemos un destino común, ¿viste? Y que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, Exacto, ¿no? sí. Vas entendiendo la historia también. Así que bueno, fui a México y ahí estuve como asilada política hasta que asumió Alfonsín. Alfonsín. Y ahí vuelvo. Ujú. Y usted ya era madre para ese entonces. Sí, sí, por supuesto. ¿Y estuvo con su hijo? Sí, estuve con mi hijo, que él hizo su primer grado en México. Mm, Y bueno, y después tuvimos que volver, va. ujú. La alegría, ¿no es cierto?, de poder volver con la democracia en la Argentina. Y bueno, yo ahí retomo mis estudios de ciencias económicas porque Claro, había estudiado economía en la Universidad Autónoma de Puebla, pero bueno, los programas eran claro, absolutamente sí. distintos. Entonces yo vuelvo a terminar mi carrera de ciencias económicas de Resistencia. Ujú. Ese también fue un golpe muy, muy grande porque claro, yo vuelvo al lugar Claro, donde me fui presa, exacto. en una parte de una historia bueno, que quedó inconcluso. Ujú. Y yo me acuerdo que, primero que me costó, fui 3 veces a la puerta de la universidad para entrar, a la tercera entré. Iba un día y no podía entrar, segundo tampoco, hasta que dije, no, voy a tener mi título, voy a entrar y bueno, así que entré. Y viste cómo son los pasillos de la universidad, que Sí. son, primero tenés que entrar por arquitectura, después de ingeniería, después te vas por los pasillos de humanidades, hasta llegar a ciencia económica, que está al final de todo. Ujú. Así que yo caminé esos pasillos hasta que entro al pasillo de ciencia económica. Y justo cuando yo entro, pasaba un compañero no docente de aquella época, se cruzaba de una oficina a otra y me vio. Sí. Y entonces empezó a llorar. Y Claro, salieron todos los empleados, este, porque ellos pensaban que yo estaba desaparecida. claro. Entonces se reunieron todos, me abrazaron. Después salió el decano. Ujú. Bueno, te imaginás que a mí me tenían. Claro, te reconocían por su Claro, así porque, que mira, los 2 claro. años que hice para terminar la carrera, la verdad que era una cosa, ¿viste? Un reconocimiento así, increíble, ¿viste? De la gente. Bueno, y así me recibí. Ujú. ¿Y fue distinta esa facultad que habitó, digamos, post dictadura? Era otro mundo, Ujú. era otro mundo, Que por ejemplo era otro mundo. Era otro mundo, porque te imaginas, vos dejaste una facultad que, viste cómo era 73, 74, lleno de carteles, claro, de lo otro, qué sé yo, qué sé cuánto y todo eso. Y encontramos todo como una limpieza, claro, como ¿cierto? un movimiento estudiantil diezmado, ¿no? Así es. Lo mismo ya estaban surgiendo, obviamente en democracia, grupos estudiantiles y una militancia, que Claro. esa es distinta, ¿no es cierto?, a esa Sí. militancia del 73, 74. ¿Pero ahí Pero solo se abocó a estudiar o no, también no, retomó no, la porque militancia? yo me acuerdo cuando llegué, uno de los mejores estudiantes, pues yo tenía una diferencia generacional, Claro, claro, ¿cierto?, por con supuesto. esos estudiantes. Ujú. Yo me acuerdo que estaba, por ejemplo, Capitanich, uno de los Ah, estudiantes que estaba ya y después próximo a egresar como contador público y otros compañeros más. Y también era amigo de todos los radicales, ujú. que claro, como había ganado Alfonsín y Alfonsín, demás, claro, eran muy fuertes ellos claro, también, ¿no es estaban como en su cierto? primavera Claro, alfonsinista. exactamente. Me trataban re bien, o sea, me trataban re bien y me apoyaban permanentemente, ¿viste? En todas las cosas. Y bueno, y sí, y ahí me pude recibir con esfuerzo ya, ¿no es cierto? Por Porque a esa supuesto. edad te cuesta un poquito más y Aparte está demás, con familias con distintos. familias, pero la verdad que fue un buen reconocimiento Ujú. también. Lo que pasa que era distinto porque uno había caminado esos pasillos con Claro, compañeros desaparecidos, claro, me ¿ves? imagino. Como esa Entonces falta. era impresionante, ¿viste? Cuando sentís la ausencia, Sí, pero cuando llegás a ese lugar donde caminaste esos pasillos y sabes que ya no están y que la mayoría
los mataron en Margarita Belén Claro. y el resto estaba desaparecido. Entonces, esa ausencia era muy grande. Y por eso yo creo que todos me protegían, ¿no es cierto? Claro. En la facultad. Así que yo tengo los mejores recuerdos. Claro, es que si ahora usted es un testimonio vivo, me imagino en ese momento, ¿no? Claro. Era como más que cuidarlo, porque aparte también era una democracia como muy joven, Exactamente. y como usted bien decía, Sí. estábamos todos acostumbrados a, bueno, unos años de democracia a golpe, unos años de democracia a golpe, y como que había ese miedo o ese fantasma de que vuelva. ¿Y cómo finalmente vuelve a involucrarse en la política? Bueno, y siempre seguí militando en todos esos años Resistencia hasta que en el 90 vuelvo a la provincia de Formosa. Y vuelvo a la provincia de Formosa porque me vine para Semana Santa a visitar a mi familia y entonces mamá me dice, mirá, está de vicegobernador Gildo Infran, me dice. ¿Y usted lo conocía de la UNA? Yo no lo conocía porque yo me fui a los 6 años muy de la joven, UNA, pero sí había sido alumno de mi tía y bueno, obviamente que se conocían de toda la vida. Claro. Entonces dice, vamos a saludarlo. Bueno, me quedé ese lunes para saludarlo. Cuando fuimos a saludarlo con mamá, me dice, pero ¿cuál es tu título? Licenciada en Economía. Acá yo no conozco ningún licenciado en Economía, porque en ese tiempo, viste, vos salías de contador, viste, pero licenciado en Economía eran poquitos. Y entonces me dice, pero esta es tu provincia, vos tenés que volver acá. Y bueno, y tomé la decisión y me quedé. La convenció. Absolutamente. Bueno, y volver a mi provincia, que es tan lindo y bueno, la verdad que éramos muy pocos licenciados en economía en ese tiempo. Yo conocí, eran 2 o 3 éramos en la administración pública. Así que, y trabajar, digamos, en las cosas de la provincia, y siempre trabajé en emprendimientos, sobre todo, viste, en pequeños y medianos. Bueno, y ahí vine a la provincia y me quedé. Y así como seguí militando siempre, seguí militando también acá en Formosa. O sea en que, este proyecto político. En este proyecto político que además me reivindica mucho en la historia. A mí me impactó, por ejemplo, cuando fue el lanzamiento del Paipa. ¿No? Porque el lanzamiento del Paipa significa muchas cosas. Significa también el reconocimiento de todos los compañeros y compañeras que estuvieron en las ligas agrarias, desaparecidos, presos y que luchaban por su tierra, por el título de propiedad, por mejores condiciones para sus hijos, para su familia. Y de pronto veo en el Paipa esa reivindicación, digamos, ¿no es cierto? Que te puede hacer la historia y que digo yo, y lo puede hacer el peronismo. Y la visión de Gildo Infran de hacerlo. Pues cuando él lo hizo, el país estaba como en una onda, digamos así, liberal, por decirlo así, donde decía, no, donde eso no era la prioridad. No era la prioridad, menos un grupo, digamos, de pequeños productores. Decía, no, Formosa era considerada inviable. Algunos decían, ¿por qué no hacen casinos? Dice, así como hacen en las reservas de Estados Unidos. Hagan un casino y bueno, qué sé yo, porque aparentemente no podíamos hacer nada. Y que se fijara en los más desprotegidos, ¿no? Que eran los pequeños productores y su familia, y se les diera todo lo que necesitaban, y se les diera esa oportunidad de producir, porque lo que pasaba es que tampoco podían producir, y ver los resultados, digamos, concretos de esas políticas de inclusión, te reivindica la vida entera. Te reivindica la militancia entera. Sin lugar a dudas. La escucho y como pienso un poco el paralelismo que existe también con esos años y lo que estamos pasando ahora, el contexto a nivel nacional, ¿no? Porque también en cierta forma ahora hay una desprotección a los que menos tienen y este proyecto político es el que se está haciendo cargo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en los ítems docentes que recortaron de Nación y que el gobierno provincial se hace cargo, de las cajas alimentarias para los pueblos originarios, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones. ¿Usted hace algún análisis o algún paralelismo de esa, ya que vivió también esos años enmarcado en este proyecto político? Sí, obviamente, pero yo creo que solamente, digamos, esa política lo hace la provincia de Formosa ahora. O sea, en la dimensión que lo hace, ¿no? Y lo puede hacer también porque es resultado no solamente de una concepción política donde la igualdad de oportunidad y la justicia social forman parte, digamos, de tus banderas ideológicas y doctrinarias,
sino también porque hicieron las cosas bien. Claro. Es decir, puede hacerlo hoy la provincia, lo que decías recién, o sea, tratar de proteger a los formoseños, los sectores que más necesitan, porque es una provincia desendeudada, porque es una provincia con equilibrio fiscal, porque hizo bien los deberes, Sí. y bueno, y entonces tiene la posibilidad financiera de hacerlo. Ujú. Eso es lo que muchos no lo ven también. Por eso muchas provincias no lo pueden hacer. Claro. Entonces, ante la quita de derechos del gobierno nacional, bueno, acá se protege, como recién decías, en el tema de incentivo docente, en el tema de las cajas, pero y forma parte también yo digo, de una contención, de una seguridad social que se le da a la gente que más necesita. Y lo puede hacer porque se hicieron las cosas bien. Claro. Y vos decís, pero bueno, tenés que ir a Nación a pelear eso, tenés que estar en la Cámara de Diputados, tenés que estar en la Cámara de Senadores para pelear, porque esto no termina acá. No es solamente una quita, sino que ahora vienen por los derechos de las provincias. Ahora vienen por la coparticipación federal. Ujú. Y eso ya es otra dimensión, digamos, ¿no es cierto? Una cosa es de que la nación, por el equilibrio fiscal, le recorte los fondos a los jubilados, a la educación, a las provincias, a las obras públicas. Sí. Y otra cosa que vengan por tus propios recursos, que son los recursos de coparticipación federal, que mucha gente piensa que eso te regala nación. No es ningún regalo de nación. Es la coparticipación de impuestos que se recauda en cada provincia, Claro. ¿no? Porque Nación no tiene un territorio. Ujú. Cada provincia recauda, después se coparticipa de acuerdo a algunos índices. Claro. Ahora vienen por la plata propia de las provincias, porque obviamente que están tratando de sacar vía DNU o decretos delegados una cuestión para sacarle fondos a las provincias. Esa es una cuestión fundamental en digamos, en este nuevo periodo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ujú. ¿Y usted Así cree que eso es uno de los desafíos que va a tener ahí en el totalmente, Congreso? absolutamente, sí, absolutamente. ¿Y cuál es otro, o por lo menos espera o estima con los que se va a encontrar, o quizás ya tiene en mente de ir a proponer en el Congreso, o de trabajarlo, o por lo menos, bueno, de defender algo que usted cree que también nos van a venir a recortar? No, tenemos que defender en principio a la Constitución Nacional, Ujú. porque acordate que es un gobierno que no respeta la Constitución Nacional, es un gobierno que hoy está gobernando sin presupuesto nacional, y el presupuesto nacional, así como nosotros lo entendemos y tantos años de parlamentaria, digamos, que entendemos que el presupuesto nacional es la ley fundamental, siempre la lucha nuestra estuvo ahí, ¿no? Sí. Cuidando de que estén los derechos y los recursos de financiamiento para todos los sectores, y los fundamentales, la educación, la salud, la seguridad, las obras de infraestructura económica y social. Tenemos que ir a pelear un presupuesto. Tenemos que pelear que el gobierno nacional tenga un presupuesto y que en ese presupuesto estén contempladas las necesidades de todas las provincias y de las nuestras. Principal. Nosotros tenemos clarísimo, digamos, y hay una cuestión fundamental que es el tema de las obras de infraestructura económica y social que tienen el impacto, como decimos nosotros, en el desarrollo económico y social. Nosotros necesitamos continuar con esas obras de infraestructura. Claro. Y eso es lo que tenemos que ir a pelear. Y después poner freno a los DNU, poner freno a los decretos delegados, o sea, poner freno a todo lo que constituye excepciones que en un momento les otorgó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores al Gobierno Nacional Sí. para un buen uso, digamos así. Y bueno, ellos en vez de hacer un buen uso, hicieron el recorte más grande de la historia, el ajuste más grande de la historia. Y bueno, y hoy tenemos desocupados y hoy están cerrando instituciones básicas de la sociedad argentina, como es el INTA, el INTI, y todos los organismos, ni contar, ¿no es cierto?, lo que hicieron con los programas que tienen que ver con discapacidad, con género. Bueno, hay que poner freno a eso. Y además hay una batalla cultural que dar. Claro. Y esa batalla Sí, lo cultural también es importante. Ujú. Entonces, esa batalla cultural la tiene que dar el peronismo. Porque ellos cuando hablan, digamos, ¿no es cierto?, de su liberalismo extremo y cuando hablan de que no existe la justicia social o que la justicia social es un robo Sí. y que la igualdad de oportunidades tampoco y que cada individuo tiene que arreglarse como pueda,
siempre está doctrinariamente el peronismo, ¿no es cierto?, enfrente para contestarle con historia, pero el peronismo ya tiene la historia. Claro. No lo va a contestar desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de lo que ya se hizo y de los derechos conquistados y de la experiencia. Si nosotros vamos a decir, bueno, estos son los derechos, que aparte, cuando hablamos de los derechos conseguidos, estamos conteste con los países más desarrollados del mundo, claro, ¿no? Los países más desarrollados del mundo tienen estos derechos básicos que decimos nosotros, porque la lucha en el mundo es contra la desigualdad. Claro. Es decir, la desigualdad social. Sí, de hecho lo dice la ONU, ¿no? Exactamente, la desigualdad social que genera guerras. Claro. Entonces, la igualdad, ¿no es cierto? Y la igualdad de posibilidad en todos los ámbitos tiene que ser siempre una bandera y siempre lo fue en el peronismo. Así que esa batalla cultural la vamos a dar. Lo conversábamos con colegas, bueno, cuando hacemos el programa de radio a la mañana y decíamos, ¿no? Bueno, si el peronismo acá en Formosa llega al porcentaje o un poco más de lo que se ha logrado en las elecciones provinciales, hay posibilidades de que ingresen los 2 diputados y a estas 2 bancas que se ponen en juego en esta ocasión y pensábamos, ¿no? La importancia, ¿cuál cree usted que es la importancia de que se logre esto, de que los 2 diputados del modelo formoseño puedan acceder a la Cámara Baja en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que el caballito de batalla, por decirlo de alguna forma, de la oposición en estas elecciones es la intervención de nuestra provincia? Claro, sí, es una locura lo que estamos diciendo, pero es así. Bueno, yo pienso que sí, vamos a entrar los 2 diputados nacionales. Es importante que ingrese Fabián también a la Cámara de Diputados, sobre todo porque eso es lo que se está jugando. Claro. Es decir, el gobierno nacional está jugando a tener más senadores y más diputados nacionales en octubre para ajustar más, para ajustar más y tener, bueno, ahora vos sabés que los vetos se han conseguido doblegar, digamos, ¿no es cierto?, los vetos del presidente, pero él necesita para seguir ajustando. Es decir, ahora hay un freno que le puso tanto senadores como diputados, y bueno, y nosotros tenemos que tener más bancas justamente para defender estas políticas de inclusión, defender los derechos, las políticas de inclusión, y creo que eso es importantísimo. Yo estoy segura que Formosa va a tener los 2 diputados nacionales que van a ser del Frente de la Victoria, peronistas, de nuestro modelo formoseño, que vamos a sumar a esa conformación, digamos, de parlamentarios, bueno, con esta decisión formoseña, porque nosotros si en las elecciones duplicamos al segundo más un voto, van los 2 diputados nacionales nuestras. Bien. Es así por el sistema DON. Y yo creo que va a ser así. Y bueno, y nosotros siempre decimos, bueno, tenemos el faro que es Formosa. Nosotros podemos decir, si en Formosa se puede hacer peronismo, el peronismo puede hacer justicia social, se puede hablar de igualdad de oportunidades, puede un Estado ser eficiente y al mismo tiempo tener equidad, digamos, en la distribución de los recursos. Claro. Ese es el modelo formoseño, que nosotros podemos llevar también a Nación y podemos mostrar a Nación de que el peronismo vive, ¿no? No es que es residual, digamos, ¿no? Claro. Como dicen ellos, se está perdiendo, no es posible, no. El peronismo vive aquí en Formosa, bueno, y vamos a llevarlo a nivel nacional. Licenciada, le agradezco mucho por esta charla, por esta conversación. Y para terminar, si quiere, tiene la cámara, le puede hablar, bueno, a toda la comunidad formoseña, a toda la sociedad formoseña que va a estar en contacto y decirle básicamente por qué tiene que votar a estos candidatos del modelo formoseño. Bueno, nosotros hablamos a veces como difícil de las políticas y demás, pero todas estas cuestiones de las políticas de ajuste tienen un impacto en la familia y en la familia formoseña. Estamos hablando de que nosotros queremos que siga la educación pública gratuita, tener el derecho a la salud, tener hospitales, tener alta complejidad. Bueno, todas esas cuestiones son las que no quiere el gobierno nacional. Esas son las cuestiones que el presidente Milei va a llevar al Parlamento Nacional para frenar. Creo que quieren la privatización. Y además, todos sabemos de que la política que se está llevando a nivel nacional es una política fundamentalmente donde la economía real, la economía productiva no tiene lugar. Es decir, ahí es
la cuestión financiera, los negocios financieros, y bueno, y entonces se está notando que como no hay políticas para la economía real, para la producción, está bajando el empleo, está aumentando el desempleo, y hay una cosa fundamental en esta política de ajuste. El ajuste significa que no se puede llegar a fin de mes con los salarios que se están pagando. No se puede llegar a fin de mes. Esa es una de las principales políticas. Por eso tenemos que cambiar, defender lo que tenemos y bueno, y frenar este ímpetu libertario que nos saca cada día más derechos. Licenciada, muchas gracias. Gracias a usted.